Buenas tardes, iglesia. Es muy bueno estar con ustedes en esta noche para alabar a nuestro Señor juntos y estar bajo la predicación en esta noche también. Y vamos a leer de Primera de Juan, capítulo 4, si quieren abrir sus Biblias para seguir. En Primera de Juan, capítulo 4, empezando desde el versículo 7. La palabra dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros también somos en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Oremos, hermanos. Señor, tanto en este mundo y tanto al centro de la relación entre la creación y el Creador es este concepto del amor. El mundo trata de entender y conocer esto, y algunos claman poseer amor. Pero el amor que ellos tienen no es el amor de Dios. El amor que el mundo tiene y posee no es de acuerdo a Dios, sino que es una forma torcida de amor. Pero el amor que tú nos has demostrado es puramente sacrificial. Y no es nada que nosotros podamos ganarnos. El amor que tú nos has dado tuvo que sacrificar a tu Hijo. La relación que tú más precias, tú lo castigaste por nosotros, para que nosotros podamos estar unidos a ti una vez más. Padre, que este mismo amor sea el que entendemos como cristianos, como aquellos que permanecen en ti, como hijos de Dios, que seamos la clase de pueblo que nos amamos los unos a otros porque tú nos amaste a nosotros, que podamos perdonar porque tú nos has perdonado gratuitamente, y podamos demostrar misericordia porque la tuya nunca falla y es nueva cada mañana. Señor, tenemos tanta enseñanza buena que tenemos a través de la tecnología que tenemos. Tenemos conocimiento de ti que sigue madurando. Y te pedimos que esto produzca una iglesia que ama, que es misericordiosa y que demuestra cariño hacia otros.
que está sobre convicción verdadera, pero que también demuestra gracia hacia otros. Una iglesia que va a hacer lo correcto, no importa el riesgo y el costo, y que amará a sus enemigos a pesar del precio que paguemos. Te pedimos que tu Espíritu venga a nosotros y haga esa obra en nuestras vidas. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.
Mateo capítulo 18, donde estamos en esta noche. Mateo 18. Vamos a empezar del versículo 15 hasta el versículo 20. Mateo 18, desde el versículo 15. El Señor dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oremos, hermanos. Señor, si por favor puedes bendecir estos momentos que tenemos contigo en tu palabra. Si puedes ser nuestro maestro. Si puedes trabajar en mí mientras predico y también en todos aquellos que me escuchan en esta noche. Que nuestras vidas puedan ser cambiadas por lo que escuchamos. Estamos muy agradecidos por el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, y es un Maestro residente en nuestras vidas. Y que nuestro Dios esté obrando en nuestros corazones mientras escuchamos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo vivimos para la gloria de Dios como hijos de Dios en este lado de la eternidad? De esto habla este capítulo. Y los versículos que hemos venido, estos nos dicen que no podemos vivir una vida que le place a Dios sin pasar por el proceso de corrección que Él nos ha dado. Eso es lo que vemos en estos versículos. Un proceso que Dios ha ordenado para la salud y el bienestar y la preservación de sus hijos. Una corrección mutua en la iglesia de nuestro Señor. Y como lo es en cualquier familia sana, también es aquí en la familia de Dios. Debemos de cuidar de cada uno de nosotros. No es de ahogarnos o asfixiarnos a cada uno de nosotros. Pero sí nos importa cada uno de nosotros y nos involucramos en nuestras propias vidas, en la vida de unos a otros. Y esto es necesario. Y así como en una familia sana viene la corrección, también sucede en la vida de la iglesia. Y vemos este pasaje que nos enseña cómo hacer esto, cómo ayudarnos a cada uno en el ámbito del pecado, cómo rescatarnos, cómo rescatar a las ovejas cuando estamos hablando del pecado en este lado de nuestra glorificación. Esta mañana empezamos viendo 9 elementos que son necesarios para la corrección de la iglesia. 9 principios para esto. Y como dije en esta mañana, solo estamos viendo estos versículos desde lo alto, y después la próxima semana vamos a descender y vamos a ir versículo por versículo viéndolos. Pero ahorita solo estamos haciendo observaciones y viendo 9 principios en estos versículos de cómo amarnos a cada uno de nosotros con respecto a nuestros pecados. Quiero recordarles el primer principio, que la disciplina del pecado es un asunto familiar.
Si vemos los versículos, eso está hablando acerca de hermanos. Vemos también en versículo 17 que todos aquellos que no reciben esta instrucción en la iglesia, si ni siquiera escuchan a la iglesia, debemos de concluir que ellos están perdidos y que necesitan salvación y que necesitan ser evangelizados. Versículo 21, vemos después a estos versículos que el Señor nos va a enseñar acerca del perdón. Cuando Pedro le hace una pregunta a Jesús, que ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? O sea, esto es un asunto familiar. Esto es asunto de familia. La segunda observación, la disciplina del pecado es un asunto ordenado. Vemos un proceso aquí, al cual tenemos que poner atención y no podemos dejar atrás. Empieza con 1 a 1, una confrontación de 1 a 1, y después traes a dos o tres testigos, de acuerdo al Antiguo Testamento. Y si ellos no escuchan a los testigos, entonces se lo dices a la iglesia. Y si no escuchan a la iglesia, entonces ellos están puestos fuera de la iglesia. Y deben ser reconocidos como personas que necesitan salvación. Entonces es un asunto ordenado. El tercer principio es que esto también es un asunto de sabiduría. Vimos esta mañana de cómo la sabiduría divina está demostrada, en que esto es algo muy simple, pero también es algo rígido. Es rígido para protegernos, para no pecar contra otros, tratando de rescatarlos a ellos de su pecado, pero es simple también porque permite libertad para utilizar sabiduría dependiendo de las circunstancias. Ahora, la palabra de Dios no cambia, pero traemos la palabra de Dios a estos asuntos y esto requiere sabiduría. O sea, ¿qué pecados confrontas? ¿A qué punto lo confrontas? ¿Cómo encuentras a los testigos que necesitas? ¿Van a ser requeridos? ¿O cuánto tiempo se tiene que llevar entre cada punto? Y para todo esto necesitamos la sabiduría de Dios y su Espíritu. Y el cuarto principio es que este es un asunto redentivo. Lo que está aquí al centro de esta instrucción es el amor, es el rescate. Y es por eso que hay una progresión que se nos da. Empieza primero 1 a 1. Y si ganas a tu hermano ahí, pues ahí termina el asunto. Porque la motivación aquí no es tratar de escandalizar nada. Es todo acerca de la redención y de rescate a otro hermano. Y lo que motiva esto es la gloria de Dios y el bienestar de la iglesia. Las motivaciones son redentivas. Y ese sería el gol de esta instrucción, redención. Si no estaban aquí en esta mañana, hay mucho más detalle en el mensaje si lo escuchas. Pero ahora empezamos con el quinto principio para obedecer estos versículos. La disciplina al pecado es un asunto necesario. Es un asunto necesario. Lo que quiero decir es que las condiciones que Jesús nos da aquí, un hermano en pecado, estas son condiciones que van a ocurrir constantemente en la comunidad del pueblo de Dios. Nuestra familia no es una familia sin pecado. Sí somos perdonados. Somos transformados. Estamos seguros. Y estamos en camino a una vida eterna en la presencia de nuestro Dios. Pero en este lado de nuestra glorificación, no estamos limpios de pecado. Pecamos. Y pecamos contra otros. El pueblo de Dios es capaz de pecar en formas que no solamente amenazan nuestro propio bienestar, pero el bienestar de toda la iglesia. Así que el pueblo de Dios necesitan advertencia, necesitan intervención, corrección, necesitamos ayuda, necesitamos perdón y también necesitamos dar perdón a otros. Es muy interesante que pensamos en esto. Pensamos en pecados que son dignas de ser puestas en disciplina. Y esto sucede, pero a veces hay
está la situación de que no es que una persona no se está arrepintiendo. El problema es que nosotros no le queremos dar perdón a esa persona. Y nosotros necesitamos darle perdón a esa persona también. Y lo que nuestro Señor está hablando aquí, no es algo que raramente pasa o que nunca pasa. No, esto es algo que pasa regularmente. Esto es parte de la vida de la iglesia. Es algo que va a ocurrir regularmente en el pueblo de Dios. Y lo que eso significa, lo que se ven en estos versículos a poner en práctica, no es algo que es excesivamente formal. Es algo familiar, es un asunto familiar, no es mecánico. Es un proceso familiar. Y sí es formal en el hecho que tenemos que ir por estos pasos, pero no es algo que es impersonal. No es solamente cualquier persona que pues estás así pues hablando de su pecado, pero no, tenemos que conocernos a los unos a los otros. Esto es un amor de pastores a ovejas cuando estamos involucrados los pastores, pero es un amor también de una oveja a otra oveja en lo personal. Ese es amor entre miembros de la misma familia. Esa es la vida en la familia de Dios. Es necesario en que no podemos salirnos de esto. Imaginarnos de que vamos a ser fiel a Dios o fiel a la familia de Dios. No nos podemos salir de esto. No nos podemos salir de ser corregidos, ni tampoco podemos salirnos de corregir a otros en amor. La disciplina al pecado es necesario en la vida del pueblo de Dios. Es algo necesario. El siguiente principio es que la disciplina al pecado es un asunto personal o relacional. Lo que está diciendo estos versículos es que esto es algo que se lleva a cabo en relaciones. Y tenemos que conocernos y cuidarnos de una forma que es personal y sincera. Creo que es muy obvio en las páginas del Nuevo Testamento. Esto no significa que todos nos vamos a conocer en la iglesia de la misma manera. Cuando piensas en el día de Pentecostés, ves a miles de personas convertidas en un día. Y no es posible de que todos se conocían al mismo nivel. Y es también aquí en nuestra iglesia, mientras la iglesia crece. Ustedes saben, como miembro, tú no has pasado tiempo con todos aquí. Eso toma tiempo. Y no es posible esperar que todos conozcamos a todos aquí de la misma manera, en el mismo nivel. Pero lo que esto sí nos enseña es que ningún miembro de la iglesia ha de vivir de una forma aislada. Todos aquí deben conocer a otros y darse a conocer a otros también. Al punto de que si hay un asunto de pecado, alguien lo va a reconocer. Alguien va a reconocer que tú no estás bien y va a poder venir contigo uno a uno. Y si no nos conocemos, esto no puede ser practicado. Eso es lo que significa para la iglesia amarse a sí misma. El haber aquí un amor mutuo que edifica al cuerpo. Efesios 4:11 dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor.
Ahora es un pasaje largo y hay mucho ahí, pero espero que entiendan por lo menos esto, es que todos nosotros estamos supliendo algo. Y cuando cada uno, todos los miembros aquí de la iglesia suplen algo a través de sus dones espirituales, hay una edificación que se lleva a cabo aquí. Y es una edificación en amor. Debemos amarnos los unos a los otros. Lo que quiere decir es que nos conocemos los unos a los otros. Y que significa también que nos damos a conocer a otros también. Eso es algo personal y relacional. Te lo quiero decir de esta manera. No es la voluntad de Dios que tú te aísles o te lleves a vivir solo tú nada más. Ahora, hay un patrón que es consistente en la vida de una persona cuando se están desviando espiritualmente, cuando no están yendo a la dirección correcta. Y uno de los patrones consistentes de una persona que no está bien, que no está viviendo bien, es el hecho que se aparta de otros. Y cuando están así apartados, no solamente es hablando de la iglesia, pero también se apartan de otras personas que los conocen muy bien. Que estas personas de las cuales se apartan pueden hablar acerca del pecado de esa persona. Ellos corren lejos de la luz y de aquellos que representan la luz. Y no solamente se alejan de ellos, pero también como que hablan o a pensar mal de ellos. Encuentran a buscar cosas acerca de ellos como justificación para apartarse de ellos. No es real. Y los únicos que han cambiado aquí son ellos mismos. Pero ellos tienen que hablar cosas malas o pensar cosas malas para ponerse lejos de ellos. Y la Biblia dice en Proverbios 18:1, el que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Es algo muy tonto el aislarte a ti mismo. Y esto no es solamente verdad cuando hablas de pecado, pero es también verdad cuando hablas de otras áreas en donde tal vez estás peleando. Tú pasas por problemas. Y en vez de dejar que la iglesia te ame y entre a tus problemas y te ayude a cargar esos problemas, tú te quieres conducir de una manera que como que es suficiente a sí misma. Es verdad que todos nosotros debemos llevar nuestros propios problemas, pero también es el diseño de nuestro Señor es que nos ayudemos con esos problemas también. Y cualquier problema que sea que tú tienes financieramente o de salud o cualquier cosa, te quiero preguntar, ¿te estás aislando a ti mismo? ¿Te has cortado de las formas que Dios usa, incluyendo a su pueblo? No es algo muy sabio, no es algo sabio. Todos necesitamos a alguien que nos ame y que nos ayude con nuestros problemas de pecado y a cargar estos problemas que tenemos en nuestra vida. Ese aislamiento no solamente es tonto, pero también es egoísta. Porque en cuanto te aíslas a ti mismo, no solamente te cortas del compañerismo con otros, pero también te cortas de ayudar a otras personas. Tú no estás en una posición ahora de poder invertir en la vida de otras personas. Esto es algo que es necesario y personal y relacional, de lo cual estamos aprendiendo en estos versículos. También la disciplina al pecado es un asunto de comunidad. Este es el principio número 7. Esto es un asunto de comunidad. El pecado no solamente amenaza al individuo. Eso es lo que pensamos a veces. Bueno, es mi vida propia. Esas son mis decisiones. Nadie tiene un derecho a hablar a esta situación mía
o a confrontarme acerca de mis propias decisiones. Yo soy un adulto. Bueno, tal vez así es como el mundo funciona, pero eso no es el estándar que se nos da en la Biblia. Nosotros somos miembros uno del otro. El pecado no solamente te amenaza a ti, pero el pecado amenaza a toda la comunidad. Si ignoramos tu pecado. Esto es verdad al nivel de tu vida. O sea, si un esposo cree que su pecado no afecta a toda la familia, eso es algo muy ignorante. Si una esposa también tiene un pecado que piensa que la familia ignora, eso es algo tonto. No hay tal cosa como una vida pecaminosa que no afecte a otros. Es por eso que empezamos de uno a uno. Pero si la persona no acepta la corrección, entonces involucras a otros. 2 o 3. Y si no escuchan a ellos, tú involucras a toda la iglesia. ¿Cómo está eso correcto de que involucras a toda la iglesia en la vida individual y el pecado individual de una persona? Es correcto porque tú le perteneces a una comunidad. El pertenecer a una iglesia es pertenecerle al pueblo de Dios. Tú le perteneces a la familia de Dios como es encontrado en esta iglesia, en esta iglesia local. Y si tú no crees que tu pecado no afecta a toda la comunidad, entonces no te olvides del último paso, que si tú no escuchas a toda la iglesia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ser removido de la comunidad. Es un buen recordatorio que la disciplina en la iglesia no solamente es acerca de la pureza individual, pero es acerca de la pureza de toda la comunidad. Donde la iglesia excusa y como que mima al pecado, este pecado infecta y se propaga en toda la comunidad. Ahora, John MacArthur ha hablado acerca de esto por muchos años. Pero si una iglesia habla del pecado pero no practica la disciplina, entonces hay una desconexión acerca de la autoridad de las Escrituras. ¿Creemos las Escrituras? ¿Nos sometemos a ellas? ¿O solamente estamos hablando nada más? ¿Son estas las palabras de Dios? Pablo habla en 1 Corintios 5. Dice, en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene a la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes, en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando pones a alguien fuera del compañerismo de la iglesia, de la congregación, es que, por lo que dicen estos versículos, tú los has sacado al ámbito de Satanás. Si aquí estás en el ámbito de Dios, entonces afuera es el ámbito de Satanás. Y cuando son sacados de la congregación, entonces son dados a Satanás. Pero también ese paso es redentivo en naturaleza, porque lo que queremos es que esa persona, a pesar de que está pasando por una destrucción temporal en este proceso, él quiere que su alma se salve en el día del Señor Jesús, que resulte en su salvación o que resulte en su arrepentimiento, el cual ellos van a manifestar. Y eso va a decir de que ellos sí son verdaderamente salvos. Versículo 6 dice, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿No saben que el pecado se propaga? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Y yo lo veo muy interesante que cuando tú lees estos versículos,
que Pablo, los que él considera arrogante, son aquellos lo que nuestra cultura considera arrogantes. Él dice que los arrogantes no son aquellos que no ejercitan la disciplina. Perdón, él no dice que los arrogantes son los que practican la disciplina, sino que los arrogantes son los que no la practican. Ellos se gloriaban en lo que ellos le llamaban amor, o tal vez paciencia. Como dijimos, este proceso requiere de nosotros que aprendamos gracia y gentileza. Todo eso es verdad, pero cuando una persona pasa por este proceso de confrontación y ellos no se quieren arrepentir ni se mueven de su posición en el pecado, ahora la iglesia tiene que preguntarse qué vamos a hacer en esto. Y si ellos nos sacan a de la congregación, entonces ellos están en arrogancia, porque tú has puesto cosas en tus propias manos y ejercitado su propia sabiduría, en vez de someterse a la sabiduría de la palabra de Dios. Esto no es arrogante el no confrontar al pecado, es arrogante ignorarla. La disciplina del pecado es un asunto de comunidad. Escuchen, amados, no te unas a una iglesia si tú no quieres que una persona te ame como estos versículos describen. Porque en cuanto tú tomas tu posición con el pueblo de Dios, ahora tú estás bajo el mismo estándar que todo el resto de la familia de Dios. Y deberías de regocijarte en esto. Eso quiere decir que alguien te está cuidando. Eso significa que a alguien más tú le importas. Y si estás mal, alguien va a notar eso. Y alguien va a tener cuidado sobre ti al punto que te va a hablar acerca de ello. No deberías de entristecerte de eso, sino regocijarte. Amén. Ahora, el siguiente punto es que la disciplina al pecado es un asunto de salvación. Es un asunto de salvación. Porque si ves el versículo 17, es que una persona puede ir a través de todos estos pasos, ejercitados propiamente y correctamente, con amor y sabiduría y gracia y paciencia. Si una persona puede pasar por todo este proceso y no arrepentirse, entonces debemos asumir que ellos no conocen a Cristo. Y eso es lo que dice nuestro Señor cuando dice que ellos deben ser para nosotros como un gentil y un recaudador de impuestos. Ellos están fuera de la congregación, fuera del compañerismo del pueblo de Dios, en necesidad de salvación. Lo leímos esta mañana. En 1 Corintios 5:9 dice, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Quiero parar ahí. Una de las cosas tristes que ustedes pueden ver es que una persona que es disciplinada fuera de la iglesia, y después hay miembros en la iglesia que se juntan con ellos como si no hubiera pasado nada. Cuando la iglesia colectivamente habla a un asunto de pecado, y siguiendo el liderazgo de los pastores de la iglesia, la relación entre esta persona que ha sido sacada de la iglesia cambia. No quiere decir que no podamos estar alrededor de ellos, pero lo que significa es que cuando estemos con ellos es que debemos enfocarnos en su salvación. No solamente te vas a sentar con ellos como si nada hubiera pasado, porque no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. Debemos de querer sus almas rescatadas, porque viene el día del Señor, viene ya pronto. Y ese debe ser nuestro enfoque. Y dice Pablo en versículo 12, pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes.
Expulsen al malvado como si fuera un gentil o como un cobrador de impuestos. Ellos se sentaron aquí, cantaron, se sentaron bajo la predicación, y después sale un asunto de pecado y se sigue este proceso con amor y con gracia y paciencia. Pero ellos endurecen su corazón. Y ellos caminan a través de todo este proceso y no se dan al arrepentimiento. Nuestro Señor y nuestro pastor nos está diciendo de que si eso pasa, debemos asumir correctamente que ellos tal vez no lo conocen a Él. Porque si tú tienes al Espíritu Santo y una naturaleza nueva, tú debes obedecer a tu Señor cuando salen asuntos del pecado. Pero quiero expandir esto un poco más. Quiero decir que una de las evidencias más claras de la regeneración es que tienes ahora una conciencia a tu propio pecado. Y algunas personas piensan que solamente es que te molesta el pecado alrededor de mí. Sí, el Señor me ha salvado, pero ahora yo veo al pecado todo alrededor de mí. Ahora, si eres salvo de verdad, si eres una nueva criatura, tú debes tener una conciencia no del pecado alrededor tuyo, pero el pecado dentro de ti, tu propio pecado. Eso debería de entristecerte más que cualquier otro pecado alrededor tuyo. Y si ves a una persona que se justifica a sí mismo y se convierte a sí mismo en una víctima y piensa que merecen algo mejor, o se jactan de su propia bondad y hablan solamente de su propio maltrato, estás conociendo ahí a una persona que está muy inconsciente de la gracia de Dios en su propia vida. Si yo sé que Jesús me ha salvado, yo soy como Pablo y digo que Jesús ha venido a este mundo a salvar pecadores y yo soy el más grande de ellos. Y esa es la fundación para ayudar a otros en sus propios pecados. El reconocer mi propia pecaminosidad. Yo ahora con un corazón humilde, yo una persona que he sido redimido, ahora yo puedo hablar con otros como si yo quisiera que ellos hablaran conmigo acerca del pecado y decirles que no sean destruidas por su propio pecado. Y eso es lo que produce humildad y gracia, el conocimiento de nuestro propio pecado. Y eso es lo que debe caracterizarse a los ancianos, a los pastores de la iglesia. El querer rescatar a otras personas y también tener gracia con ellos. Y esto debe estar presente cuando se confronta el pecado. Segunda de Timoteo 2 dice, Pablo hablándole a Timoteo, él le dice, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Y él dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe reprender tiernamente a los que se le oponen. Y dice una vez más, debe reprender tiernamente a los que se le oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento, que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviéndose en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. ¿Qué imagen es esta? Que tú pacientemente soportas maltrato hacia ti, y tú puedes confrontar a tus enemigos con la verdad. Y el gol de todo esto es que Dios dales arrepentimiento que los lleve a la verdad del Evangelio para que puedan escapar del lazo del diablo. Y ahora te pregunto a ti, cuando tú confrontas el pecado, ¿eso está presente en ti? Una paciencia, una actitud paciente que pueda absorber maltrato contra ti. Y al mismo tiempo, una manera como gentil para hablar con aquellos que te hacen mal. Y también un deseo en ti para ayudarles a ellos y que ellos puedan ver la verdad y escapar del lazo del diablo. Si tú no vas a tener esa actitud si no reconoces primero que Dios ha tenido misericordia hacia ti, te ha perdonado. Tú eres un pecador grande, el cual Él ha perdonado. Tú estabas atado por el diablo.
Tú no estabas bajo tu mente correcta, pero Dios tuvo misericordia de ti. Lo leímos esta mañana en Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que la disciplina del pecado es un asunto de salvación porque esto revela la salvación. Ahora, el último principio es que la disciplina al pecado es un asunto sobrenatural. Es un asunto sobrenatural. Porque vemos este lenguaje vemos este lenguaje en otras partes en Mateo. Perdón, en esta parte de Mateo, cuando dice que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, ¿dónde vemos esto también? Vemos cuando Cristo le habla a Pedro, y Él le da a Pedro las llaves del reino de los cielos, la cual habla de la autoridad del pueblo de Dios para proclamar lo que Dios ha proclamado, para aplicar el estándar que Dios ya reveló. Nosotros no tenemos autoridad para declarar lo que Dios no ha revelado. No tenemos autoridad para declarar algo que Dios no ha dado. Pero donde Dios ha hablado, nosotros tenemos autoridad para anunciar lo que Él ya ha anunciado. Así que todo aquello que ha sido atado en el cielo puede ser atado aquí en la tierra. Simplemente estamos aplicando el estándar de Dios en el nombre de Dios, porque Dios ha revelado ese estándar. Así que cuando nos sometemos a la verdad de Dios, confrontando el pecado y proclamamos la palabra de Dios en ese asunto, no solamente en verdad, pero también en espíritu, y nuestro corazón se conforma a lo que Jesús nos ha revelado, y todo está sometido bajo el poder de Dios en su palabra, podemos saber que Jesús está ahí. Es lo que está diciendo aquí en los versículos 19 y 20. Que dice, donde 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y cualquier cosa que pidan ahí, aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre. El Señor nos está diciendo, cuando tú sigues estos pasos en este proceso, como yo se los di, tal vez tú vas a dudar si estás haciendo lo correcto, pero si tú estás haciendo lo que yo te dije que hagas, yo quiero que ustedes sepan que yo estoy ahí contigo. Así es como nuestro pastor está amando a sus ovejas y protegiéndolas a través de la instrumentalización de su pueblo. Mientras nos amamos y estamos de acuerdo a las palabras de nuestro Señor está obrando. Y este es uno de los pasajes más usados mal, ¿verdad? No estamos hablando de una reunión de oración cuando nadie se presenta, ¿verdad? No, esto está hablando de disciplina y la confrontación del pecado. Les quiero preguntar, cuando una persona en el pueblo de Dios te confronta acerca de tu pecado, ¿estás escuchando la voz de tu pastor? No sé cuántas personas han resistido la corrección porque todo lo que ven con sus ojos es el instrumento humano nada más. Y no tienen fe en ese momento de reconocer que no, el pastor de mi alma, está usando a esta persona en este momento para ayudarme a mí. Si simplemente estuviera queriendo escuchar la voz de mi pastor. Y ahora leímos en 1 Corintios 5, cuando Pablo dice que yo estoy ahí con ustedes en espíritu, bajo el poder de nuestro Señor Jesús. Esto es algo sobrenatural que el Señor nos ha dado a nosotros, su iglesia. Y si llegas a ese punto, simplemente por ser egoísta, y llegas al punto de ser colocado fuera de la familia de Dios, eso no es algo ligero. Una vez más, escuchemos en 1 Corintios 5,
Pues yo, por mi parte, aunque esté ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió la tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo refleja el diseño de esta corrección, el gol de esta corrección, la esperanza de esta corrección. Cuando él ve a esta persona que está sufriendo temporariamente con el fin de que sea salvado eternamente. Y el ámbito al que esta persona es llevada es peligroso. Es el ámbito de Satanás. Él lo menciona nuevamente en 1 Timoteo 1. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quien he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Los enemigos de Pablo, los oponentes de Pablo, que sí, tal vez estaban asociados con la iglesia, pero ahora Pablo ha llevado a esos hombres a disciplina. Y ellos han sido entregados a Satanás para que ellos aprendan a no blasfemar. Eso es un asunto sobrenatural. Ahora, mientras termino, a luz de estos 9 principios, ahora quiero darles 5 implicaciones, 5 cosas que son el resultado de estos 9 principios. Primero, nadie que le pertenece a la iglesia tiene un derecho de seguir en pecado. Nadie que pertenece a la iglesia tiene un derecho a seguir en la iglesia. Ahora, esta es la situación. No es que el pueblo de Dios peque. Todos pecamos. Pero ¿qué es lo que vemos repetido en estos versículos? Versículo 15. Si te escucha. 16. Si no te escucha. 17. Si rehúsa escuchar. Esto habla acerca de escuchar. No está hablando de que si pecamos o no, porque todos pecamos. Es que si nuestra vida está caracterizada por pecado y está siendo destruida por este pecado. La pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Vamos a escuchar cuando nos confronten acerca de esta destrucción? Nadie tiene un derecho a decir que no voy a escuchar. Porque ahora va al siguiente paso. Porque no podemos rechazar el amarte. Tú dices que eres un hermano o hermana. Te vamos a tratar como un hermano o hermana. No podemos rechazar el amarte a ti. ¿Escucharás? Segunda implicación. Esto quiere decir que nadie que pertenece a la iglesia tiene un derecho a decir que su pecado no es el negocio de nadie. ¿Alguien me está escuchando que eso es lo que dices tú? Este no es el negocio de nadie. A esto no le importa a nadie más. No, tu pecado es de importancia para el resto de la iglesia. No vivimos vidas que son aisladas. Vivimos vidas que deben ser en compañerismo con otros. Nadie que le pertenece a la iglesia tiene el derecho de decir que su pecado no le importa a nadie. Tercero, nadie que pertenece a la iglesia tiene un derecho de ser el juez final y decir si está pecando o no. Tú no puedes decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no estoy de acuerdo con tu corrección. Si tú vas a través de todo este proceso sin arrepentirte, esto quiere decir que tú no estás aceptando que lo que estás haciendo es pecado. Si una persona viene hacia ti y tú no te arrepientes o si te arrepientes, pues está bien, pero hay unas personas que van a decir, no me voy a arrepentir, yo no estoy pecando. Después vas al siguiente proceso y si sigues diciendo que tú no estás pecando y tú estás pasando por este proceso, tú no eres el juez final para decir si estás pecando o no. Si alguien viene a decirte con escritura y viene a confrontarte acerca de tu pecado, puede ser pecados acerca de tu actitud o pensamientos o palabras o comportamiento.
nosotros no somos el juez. La iglesia tiene la autoridad de juzgar. Nosotros no juzgamos a los que están afuera, pero sí a los que están dentro de la iglesia. Ahora, cuarto, la corrección a los hijos de Dios tiene que ser un asunto de amor y conducido de una forma que refleja esto. Ahora, este proceso es duro. Y hay personas que no quieren escuchar a otros y descubrir lo que está pasando. Pero ahora si hay procesos que son bien rápidos y no se da tiempo a la corrección y a pensar, no está obedeciendo sus versículos correctamente. Hay humildad, hay paciencia en la forma que nos corregimos a los unos a los otros, recordando en Primera de Pedro que el amor cubre una multitud de pecados. Como hablamos esta mañana, quiero que escuchen lo que predicamos esta mañana, porque no van a poder entender lo que estamos hablando aquí. Debemos de entender que no debemos de ser rápidos a ofendernos o asfixiarnos muy rápido con cualquier cosa, pero si hay algo destructivo en la vida de una persona, debemos de ahí confrontarlo y ser pacientes los unos con los otros. Y ahora el último punto, quiero mencionarlo, ya lo había mencionado, pero quiero repetirlo otra vez. La corrección a los hijos de Dios es últimamente una obra de su Padre y de su pastor. Y la iglesia simplemente es el instrumento que Dios usa. Que el Señor nos dé los ojos de ver y los oídos para escuchar, que cuando un creyente ve un problema muy serio, que ese creyente debe hablar a ese problema. Él tiene que confrontar este problema. Que Dios nos dé humildad en nuestra fe para que podamos parar en ese momento y no ver solamente al instrumento humano nada más, pero sino poder ver al Dios que está obrando a través de ese instrumento humano para nuestro bienestar. Y eso puede tomar lugar en una amistad cristiana, en una familia. Hermano, si tu esposa viene hacia ti y está preocupada acerca de algo en tu vida, ¿puedes ver en tu matrimonio con otra cristiana? ¿Puedes ver que el Señor está obrando a través de ella para ayudarte a ti? ¿O solamente la estás escuchando a ella nada más? ¿O estás escuchando a tu pastor a través de ella? Esposa, ¿puedes reconocer que cuando tu esposo viene a ti con una preocupación que es verdadera, que está basada en las Escrituras, tú puedes ver que él no es tu esposo nada más en ese momento, pero es tu pastor usándolo a él? Eso es lo que nuestro Dios nos manda a reconocer. Que nuestro Dios sea glorificado en esta comunidad mientras nos sometemos a su palabra. Caminamos de acuerdo a ella. Desatamos las llaves del reino. Reconocemos que estamos involucrados en algo que va más allá de lo que vemos. Cuando nuestro Señor Jesús está caminando en nuestro pueblo, salvando y rescatando vidas. Que podamos vivir de una forma que es placentera a nuestro Salvador, importándonos verdaderamente el bienestar no solamente de nuestra propia vida, pero de la vida de todo hijo de Dios. Que a Dios se le sea dada la gloria en su iglesia mientras nos sometemos a su palabra. Amén. Padre, gracias que tú nos amas lo suficiente para colocarnos en una comunidad de santos, con conocimiento de los unos a los otros, donde nos damos a conocer a otros y nos mandas a conocer a otros también, donde esas relaciones sirven para exhortarnos mucho más mientras vemos el día acercarse. Que podamos ver
a tu Espíritu Santo obrando a través del pueblo de Dios para el amor mutuo y edificación mutua del pueblo que te pertenece a ti. Ayúdanos, Dios, para ser fiel en todo punto del cual hemos hablado en esta noche. Fieles a creerte a ti, fieles a practicar lo que leemos, pero también fieles para poder practicar esto correctamente. Que podamos ver que esto no solamente es algo formal, pero que podamos ver que esto es un asunto familiar y relacional con nuestros hermanos. Y lo que tú nos has dado es un amor familiar entre nosotros, para que podamos ayudarnos los unos a los otros, mientras esperamos el día en cual veremos a nuestro pastor, el cual obra a través de sus ovejas también. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.